¿Cómo están, amigos? Vamos a continuar con nuestros principios de éxito y vamos a hablar de uno muy importante, que es la ley de la vibración. Este es el último de todos estos principios que llevamos más de 2 meses y medio hablando en mis episodios de mi podcast. Y la ley de la vibración para mí es uno de los más importantes, uno de los que más me gusta y donde más énfasis tenemos que poner, y por eso lo dejé al final. La ley de la vibración no solamente se basa en la cuestión de Napoleón Hill. De hecho, quise meter más acerca del hermetismo. La primera vez que yo tuve contacto con esta ley y pues el hermetismo fue en el 2015, cuando mi mentor espiritual me enseñó un libro que se llama Fravato el Mago. Es un libro extraordinario que se los recomiendo muchísimo. Yo lo tengo en PDF. Y yo creo que lo puedes encontrar, es un libro español, pero este libro me hizo entender cómo podemos tener todos nosotros magia. Y cuando lo terminé de leer, me acuerdo que le dije a mi mentor, yo quiero ser un Fravato, yo quiero ser como Fravato el Mago. Y sonrió y me dijo, me da gusto porque así será. Y cuando leí ese libro, que por cierto me dan ganas de leerlo porque tiene prácticamente 8 años, más de 8 años que no lo leo, y posiblemente con la conciencia que hoy tengo entenderé muchísimo más cosas. Pero este libro me hizo darme cuenta que todo tiene un movimiento. Y de eso se trata el hermetismo, que bueno, el hermetismo viene de Hermes Trismegisto, o el 3 veces grande. A lo mejor alguno de ustedes ya ha leído acerca de él, ya sabe acerca de las leyes del hermetismo. Y después de que leí este libro de Fravato el Mago, precisamente leí las leyes del hermetismo, donde empecé a hacer ejercicios de transmutación de energía, ver mi poder de apagar una vela con solamente verla, tratar de cambiar el aroma y color del agua, el sabor, y todo mediante energía y concentración. Y a lo mejor puede parecer muy loco y decir, híjole, creo que esto se está yendo para otro lado, Robert. Pero no, son principios. Y cuando nosotros entendamos esto y veas el poder que tienes, pues precisamente de eso se trata, de que nosotros empecemos a descubrir nuestro poder interno. Porque la ley de la vibración sostiene que todo, desde las partículas subatómicas hasta los planetas, emiten vibraciones. Y cuando tú empiezas a desarrollar esta habilidad y esta intuición, vas a darte cuenta que las cosas tienen una intención hacia ti y tú una intención hacia todo. Entonces, esa intención la tienes que cuidar bastante. Hace unos días hablaba con mi pareja Naya y le decía, es increíble cómo podemos manifestar tantas cosas. Manifestamos lo negativo y manifestamos lo positivo. A lo largo de mi vida he manifestado muchísimas cosas, pero las doy por hecho debido a que es mi trabajo, hago y acciono, tengo disciplinas, pero la verdad también manifiesto mucho de eso de una forma rápida y también llego a manifestar cosas negativas. Y cuando empiezas a ser más consciente de este poder de manifestación, puedes empezar a tomarlo para solamente enfocarte en las cosas positivas cuando tú tienes esa conciencia. Porque las vibraciones son expresiones de energía nada más y están en constante cambio y movimiento. Y todo lo que nosotros emanamos a través de nuestro pensamiento, como ya vimos en el episodio anterior, y a través de nuestro corazón, que tiene el campo magnético más grande de todo nuestro cuerpo, es cuando empezamos a entrar en una frecuencia y sintonía. Esta ley de correspondencia, donde el principio es el mentalismo. La ley de la vibración se relaciona con el principio hermético del mentalismo, porque según el mentalismo, pues la mente es la base de toda la realidad. Y las vibraciones son manifestaciones de la mente cósmica en acción, o sea, de la mente universal. Entonces nosotros tenemos este intermediario, que es nuestra mente. Y a través de ella, por medio de una adecuación en la frecuencia, es como empezamos a descargar la información dirigida en acción hacia un objetivo. ¿Por qué podemos descargar información? Porque dentro de nuestro ser hay un fuerte deseo que nos permite alinearnos en esa frecuencia y entonces sintonizar.
Al momento de sintonizar, podemos descargar esa información que posiblemente con otra energía no podríamos, con otra frecuencia no podríamos percibir. Entonces esto lo hablo mucho con mi equipo y sobre todo pues les hago entender y saber que es muy importante desde dónde están haciendo tu acción. A lo largo de los años he estudiado a muchas personas exitosas de negocios, de marketing, deportistas, dueños de grandes empresas, multimillonarios y billonarios, todo tipo de personas he estudiado. Y en el último año me obsesioné con una persona en particular que se llama Alex Hormozi. Hoy es uno de los más grandes influencers de todo el mundo, tiene mi edad, multimillonario, pero con una influencia impresionante. Y esta persona es un doer. Es una persona que acciona, no le importa nada la parte espiritual y tiene demasiados resultados. Pero cuando tú empiezas a desmenuzar por qué tiene éxito o por qué tienen éxito, claro, es la acción, pero también el autoconcepto y la definición de identidad que tiene sobre su acción, donde eso implica la importancia de la frecuencia. La frecuencia en la que tú empiezas a emanar las cosas a través de tu acción importa muchísimo. Entonces, supongamos que una persona no cree en lo sutil, sino cree en lo tangible, en lo denso, que son sus acciones, el hacer. Levántate más temprano, acciona. Este tipo de personas está muy convencida y su autoconcepto es demasiado amplio y justamente puede tener grandiosos resultados sin involucrarse en la parte espiritual. Y es que debido a que la acción va en congruencia con ese deseo, lo que provoca es que tenga resultados. Implícitamente, sin que tenga que involucrarse en la cuestión espiritual, ni discernir, ni ser consciente de ella. Porque al final de cuentas, lo que él sabe o la persona sabe por lógica o acción-reacción, ley de Newton, es que si él hace esto con cierta actitud o con buena gana o con el desarrollo de cierta habilidad, pues va a tener resultados. Entonces las vibraciones varían siempre en frecuencia y estas frecuencias determinan la naturaleza de la manifestación. Por eso si nosotros supongamos que si accionamos, sabemos qué tenemos que hacer, pero dentro de nosotros no estamos convencidos y no tenemos esa claridad, ni conciencia, ni emoción, ni sentimiento o deseo, a pesar de que accionemos, no vamos a tener los resultados que queremos. Y esa es la principal cuestión en cuanto a muchas veces las personas hacen con una fuerza diminuta en su emoción. Y a eso yo le llamo acción sin emoción, es mera ocupación. Si nosotros no ponemos una emoción y una intención, no, solamente vamos a estar ocupados, que es como si estuviéramos haciendo multitasking o realizando nuestro trabajo comúnmente. Y de ahí no saldremos. Para nosotros generar un cambio en el campo cuántico, tenemos que entender cómo es la vibración. Entonces, a lo mejor tú conoces una persona multimillonaria que dices, Robert, estas personas te juro que no saben nada de esto que tú estás hablando y tienen grandes resultados. Totalmente, y lo sé. Y así hay muchas personas que yo he estudiado que las tienen. Pero por eso te estoy hablando desde la parte sutil y de la parte densa. ¿Cómo puedes tener resultados con los dos aunque tú no creas en uno? No importa que tú no creas en lo sutil o en la vibración. Mientras tú con convencimiento y suficiente postura a través de tus pensamientos y emociones vayas acorde a lo que quieres, lo vas a lograr y lo vas a manifestar. Sin entender esto, sin entender la parte espiritual, la vibración, cómo estás ahorita, etc. A veces más te complica las cosas, a veces menos es más. A veces entre menos entiendas, más manifiestas. A veces entre más entiendas, menos manifiestas. Y creo que eso está pasando hoy en día. Ustedes que llevan tiempo siguiéndome y a lo mejor siguen a muchas otras personas, a un Joe Dispenza, un Greg Braden, a un Bruce Lipton, a personas que manifiestan como Deepak Chopra, Wayne Dyer, Neville Goddard, entre muchos otros grandes maestros y gurús. Eso te puede confundir en ocasiones. Porque si tú no comprendes, si tú quieres comprender todo,
sin verdaderamente discernirlo, entras en un punto que generas un cortocircuito. Y esto hace que no puedas fluir conscientemente en la realidad a través de la mente y la intención. Y por eso estas personas que saben menos, pero accionan con la intención correcta y con la emoción correcta, llegan a manifestar más. Entonces eso me he dado cuenta a lo largo del tiempo y por eso quise hablar en este episodio acerca de eso y con esto terminar. Porque la aplicación en la vida cotidiana de la vibración, en términos prácticos, destaca esta importancia de nuestras energías y pensamientos. Claro que si tú hoy te das cuenta que estás en un punto de demasiado estrés, de frustración, de ansiedad, de depresión, pues claro, las cosas no te están surgiendo como quisieras que salieran. Estás teniendo problemas a lo mejor con tu pareja también. Esto está provocando que tengas acné, está provocando que subas de peso, entre otras cosas. Todo lo que experimenta nuestro cuerpo es una manifestación de nuestros pensamientos, es una vibración. Como ya lo vimos, el mundo es mental. Y al momento de ser mental, entonces hay una energía de una vibración y también descargamos cierta información bajo una vibración. Entonces, la interconexión de todo, la ley de la vibración subraya que la interconexión de todas las cosas en el universo está ligada en una matriz, en una matrix. Y cada vibración afecta y es afectada por las demás. Y esto lo que hace es crear una red dinámica de influencia, la cual todo lo que haces en el pasado genera un impacto en el futuro. Todo lo que estás haciendo hoy está generando un impacto para horas después, o para el día de mañana, o para algunos años después. Entonces, si nosotros empezamos a darnos cuenta de cómo todo está interconectado, también vas a empezar a percatarte de las sincronicidades o de las señales. Hoy tengo una intuición más amplia que hace algunos años, obviamente, sobre por qué y para qué me pasan las cosas. Y hoy sé por qué me suceden las cosas y también para qué me suceden las cosas. Entonces no soy impaciente con mis resultados porque al final soy responsable de ellos, pero también me doy cuenta que todo lo que hago o no hago tiene un efecto, todo. Entonces eso me emociona y también puede darte miedo. Pero cuando empiezas a entender que no deberías de tener miedo, sino accionar con fe, es cuando tú dices, claro, si yo acciono con fe, porque al final de cuentas sé que manifiesto, entonces manifestaré con fe hacia el objetivo que sí quiero. Cuando el miedo te entra o el miedo te domina, entonces también manifiestas. Y manifiestas hacia lo que no querías. Y entonces al manifestar hacia donde no querías, entras en un duelo, conflicto, adversidad u obstáculo, el cual lo que busca es hacerte discernir y llevarte a un grado de conciencia más alto. ¿Con qué fin? Con que empieces a darte cuenta de tu poder. Por eso te digo, puedes vibrar hacia la frecuencia que sí quieres o vibrar hacia la frecuencia que no quieres. Y ahí es donde entendemos la transmutación de la energía. Comprender la ley de la vibración permite la transmutación consciente de energía. Porque entonces así nosotros vamos a empezar a emanar lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos en nuestra vida? Nuestra vida puede ser muy simple si empezamos a discernir esto. Entonces, la diferencia entre una persona que es un doer y ya está con esa intención positiva es que esta persona va a tener resultados en su negocio o en lo que quiere porque está en la frecuencia correcta. Pero aquella persona que empieza a descifrar esto de una forma más consciente acerca de la energía, puede obtenerlo aún más rápido, porque son saltos cuánticos. Entonces, ese es el punto de todo este podcast, que entendamos la ley de la vibración no solamente para manifestar a medias, manifestar de vez en cuando, entenderlo como un dato curioso, no. Es canalizar y transformar las vibraciones negativas, por ejemplo, en positivas. Y esto es una habilidad que se puede desarrollar y cultivar. Y eso es lo que te expliqué hace rato. Yo veo cuando tengo problemas y adversidades que yo lo creé, yo lo manifesté, yo lo sentí en algún momento, yo lo pensé. Y también sé de dónde surge, de dónde nace, en qué momento se detonó. Pero al mismo tiempo sé
el poder que tengo de manifestar hacia el lado que sí quiero, que en este caso es el positivo. Entonces, muchas de las cosas que me han ocurrido a lo largo de los años, en los últimos años, ha sido manifestación tras manifestación, en los dos sentidos, efectivamente. Entonces, mi invitación y lo que yo quiero tratar de hacerte ver y entender y discernir es que tú puedes manifestar siempre hacia donde sí quieres, créemelo. Y las cosas nos ocurren para algo y hacer ajustes para discernir y ahora descargar la información. Porque la manifestación es una realidad. La ley de la vibración ofrece esta perspectiva sobre cómo nuestras vibraciones internas van a contribuir a la creación de nuestra realidad externa. Nosotros vemos el mundo bajo un espejo. Lo que vemos es un espejo de lo que hay dentro. Todo lo que nosotros vemos, la manera en cómo nosotros lo vemos, es el reflejo de quién somos por dentro. Por lo tanto, tú no tienes lo que quieres, tú tienes lo que eres. La forma en cómo tú ves los días es de acuerdo a qué eres. La forma en cómo ves a la gente es de acuerdo a lo que eres. La forma en cómo interactúas bajo miedo, decisión, fe, es bajo lo que tú eres. Eso solamente es determinado por ti, no por tu maestro, no por la escuela a la que fuiste, no por cómo te criaron tus padres. Es una elección de voluntad. Esa es la razón por la cual muchas veces eres tan diferente a tu hermano o hermana. Entonces, ajustar nuestras vibraciones a través de la conciencia y esta autotransformación va a influir en nuestras experiencias cotidianas. Y de esta forma es como vamos a percatarnos de cosas que antes no podíamos ver, porque acuérdate que es un reflejo de quién somos. Entonces, si empezamos a cambiar nuestra identidad que viene desde adentro, veremos otras cosas que antes no podíamos ver, porque acuérdate que lo que vemos es un reflejo de quién somos. El universo es un espejo. Entonces, en el vasto sinfín de este universo, todo está en movimiento, constante, emitiendo vibraciones que se tejen en la tela de la realidad. Tu energía y tus pensamientos son herramientas súper poderosas que moldean la vibración que envías al universo. Aquí en el éter, aquí está todo. Entonces, cosas que piensas y que nadie escucha, no importa, las estás mandando. Estás mandando esas señales, como si estuvieras mandando una clave Morse o una señal que tú quieres que te rescaten y que tú dices, es que ojalá que alguien me escuche. Esa señal la puede escuchar alguien. Esas señales, así es como funciona el universo. El universo te va a mostrar la solución, te va a mostrar a la persona. Y al entender y aplicar la ley de la vibración, te conviertes en el co-creador consciente de tu propia realidad. Hace 2 días me dieron una mala noticia sobre algo financieramente. Y dije, híjole, ahora voy a tener que pagar esto, que no tenía que pagar. Pero al final de cuentas yo lo provoqué. Y antes de que me dieran la noticia, yo estaba hablando con un cliente, le fui a entregar una caja de cetonas a un cliente que vive aquí en Querétaro. Y en ese momento él me dio una mala noticia también, que a principios de año le fue muy mal, que entraron a su casa a robar. Y me mencionaba, comencé el año mal, me robaron todo lo que había ganado de mi negocio. Y dije, qué lástima, híjole, qué mal. Y en ese momento me dice, pero no sé si te había comentado, hermano, yo soy cristiano. Y tenía aquí un versículo de Romanos, creo que es 8:25, 8:35, que dice algo así, aquel que crea en Dios, todo lo que le suceda es para un bien mayor. Algo así, lo estoy parafraseando. Y le dije, efectivamente, hermano, todo es para un bien mayor. Y bueno, ya nos despedimos. Y en ese momento entré al Chedraui, porque ahí fue donde nos vimos. Entré al Chedraui y me llega un mensaje, justamente lo veo y digo, no puede ser. Es la noticia que te estoy diciendo financieramente hablando. Y ya después estuve así, escogiendo las cosas que iba a comprar. Y estaba pensando, ¿por qué? No puede ser, ¿cómo le voy a hacer? Que no sé qué, que no sé cuánto. Es un gasto muy alto extra que ni siquiera está contemplado, no es cualquier cosa. Entonces me empecé a estresar y de repente
me cayó el 20 de la sincronicidad. A esta persona la vi precisamente para que me dijera esto y entendí y descargué la información y fue como, wow. Él me dijo este versículo de la Biblia que posteriormente tenía todo que ver conmigo. Aquel que cree en Dios, todo lo que le sucede es para un bien mayor. Y me puse a pensar, claro, ahora entiendo cuál fue mi error, ahora soy consciente y tengo que aprender de esto lo más pronto posible, porque si no me va a seguir pasando, pero hoy soy consciente y todo es para un bien mayor. Entonces, a veces el universo te va a mandar a través de personas, una página de un libro, un mensaje, una llamada. De muchas formas te va a mandar una señal que se llaman sincronicidades. Y estas sincronicidades son de acuerdo a tu deseo. Así que espero que este episodio de mi podcast te haya gustado. Hemos terminado con los principios de éxito y vamos a tener toda una nueva temporada acerca de mentalidad, negocios, experiencias y sobre todo pues más acerca de principios que siempre están aplicados día con día en nuestra vida cotidiana. Y pues no te despegues de este gran podcast, que he recibido mucho buen feedback de todos ustedes. Muchas gracias también por estarlo compartiendo y estar presente. Síguelo compartiendo y no dejes de escucharlo. Recuerda, sé un fuera de serie. Bye bye.